Vamos con el primer tema de Código Salud. Vamos a hablar del programa Salud en tu Vida de la Ciudad de México. Este programa sustituye al programa Médico en tu Casa. A partir de ahora, estará enfocado principalmente a la población adulta mayor que no puede, por diversos factores, viajar a alguna unidad médica de su casa. Se estima que en la capital existen 107,520 personas con esta problemática. No te vayas. ¿Vives en la Ciudad de México? ¿Quieres conocer más a detalle de este programa? ¿Tienes inquietudes de los servicios de salud de la Ciudad de México? Quédate con nosotros porque ya está aquí en el estudio la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la capital, pero te presento primero información y regresamos a platicar con ella. La salud en la capital y en la Ciudad de México avanzaron de forma simultánea, pues la capital fue una de las puntas de lanza en cuanto a políticas públicas y estrategias de salud. Primero, a nivel federal, se cuenta que la historia de la Secretaría de Salud se remonta a la época post-revolucionaria, donde se configuró un sistema de atención de la salud reconstruyendo y equipando hospitales y creando nuevas instituciones. Para 1928 ya tenían un nombre, Departamento de Salubridad Pública, el cual ya contaba con su propia escuela y con institutos de investigación y producción de vacunas. Para 1937 sería conocida como Secretaría de Asistencia, y 6 años después, en 1943, por decreto del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, se crea lo que se le conoce como la primera versión de la Secretaría de Salud, es decir, la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Para esta época, casi de forma simultánea, en la Ciudad de México ya existían 12 centros de salud y 48 módulos de atención, y en la siguiente década la cifra crecería considerablemente, 21 centros de salud y 132 módulos de atención. Justo aquí es cuando el entonces Distrito Federal se divide en 24 distritos sanitarios. Para la década de los años 60, la Secretaría Capitalina comienza a recibir los primeros programas federales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con programas contra el paludismo y la tuberculosis. Más de 70 años de historia han pasado y de aquella docena de centros de salud, se ha llegado a dar en la actualidad atención a más de 200 centros de salud de primer nivel, así como 32 hospitales de la red de segundo nivel, además de 8 clínicas especializadas. La institución también trabaja y colabora estrechamente con el tercer nivel de atención médica, que es del ámbito de la Secretaría de Salud Federal, para referir a los pacientes cuando sea requerido. Actualmente brinda servicios sanitarios a quienes carecen de seguridad laboral, cuyo número asciende a 4.2 millones de personas. Vamos a entrar ya a detalle precisamente para platicar de este programa establecido en la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México y para que conozcas cuáles son los beneficios si tú eres una de las personas que vive precisamente aquí en la capital del país. Yo le agradezco se encuentre con nosotros aquí en el estudio de Código Salud a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es la doctora Oliva López Arellano. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerla. Muy buenos días. Buenos días. No, al contrario, qué bueno, doctora, que se haga el tiempo para venir a platicar con la audiencia del Heraldo Televisión. Platíquenos acerca de este programa o la serie de programas que abarcan una serie de trabajos que vienen realizando ustedes a partir que tomaron las riendas de la actual administración en materia de salud para los capitalinos. Cómo no, muchas gracias. Bueno, pues para empezar, una cosa que es muy importante para nosotros es colocar la salud en el centro de la vida de las personas. O sea, la salud es algo que nos permite disfrutar la vida, es algo que nos permite sentirnos bien, desarrollar nuestras capacidades, nuestras potencialidades, no solamente en términos individuales, sino también familiares y colectivos. Entonces, una primera definición de este modelo de salud en tu vida es que la salud es una metacapacidad humana. Esa es una primera definición y por lo tanto todo el modelo de salud en tu vida, es decir, toda la accionar de la Secretaría de Salud y también de la actividad que desarrolla con otras secretarías, toda la actividad intersectorial, tiene que ver con facilitar una buena salud, ¿sí? Ya sea por la vía de estar incidiendo en las condiciones de vida de las personas, que salimos a territorio, trabajamos con las familias, estamos trabajando con las comunidades, se intensifican acciones en las colonias que tienen peores índices de desarrollo, Ajá. mayores indicadores de violencia. Entonces, ahí están presentes brigadas de este modelo de salud en tu vida.
Y ahora, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con una serie de hospitales que ya tienen, digamos, mucha tradición. Son hospitales que ya vienen laborando desde hace muchísimo tiempo y conforme ha avanzado el tiempo, pues se han ido actualizando, los han ido integrando con personal calificado y además los han ido integrando con tecnología de punta, que eso es muy importante para la atención a los capitalinos, a quienes llegan a estos hospitales y merecen una atención especializada o directamente médica, todo eso. ¿Cómo han venido trabajando eso? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes para los centros de atención hospitalaria, doctora? Este modelo de salud en tu vida tiene dos componentes. El primero que le comentaba, de salir a campo y trabajar con comunidades, con familias, donde se ubica el programa Antes Médico en tu Casa, ahora Salud en tu Casa. Salud en tu Casa. Ajá, que llevan los servicios a esta población que está en condiciones de no poderse desplazar a las unidades médicas. Y el otro gran componente tiene que ver con nuestra red de unidades ambulatorias y hospitalarias. Ahí, cuando llegamos, había una enorme fragmentación, atomización. Entonces, lo que estamos haciendo es fortalecer en términos del abasto de medicamentos, el abasto de insumos, el que haya recursos humanos, que esté el médico, que esté la enfermera. Un elemento muy importante es que estamos abriendo los centros de salud fines de semana. ¿Sí? Ya hay 90 centros de salud, 94 en este momento, centros de salud que ya abren los fines de semana para dar un servicio a las poblaciones. ¿Anteriormente no abrían entonces? Solo había 10 que abrían. 10 que abrían el fin de semana. Atención para sábado y domingo. Sábado y luego domingo los y días sábados y domingos festivos. suceden un montón de cosas, Exacto. doctora. Muchos accidentes, atenciones, imprevistos. Cualquier emergencia no considera ni hora ni día. Exacto. Entonces había que trabajar eso. Había que trabajar eso para aumentar la disponibilidad de servicios. Entonces, en el nivel ambulatorio estamos abriendo esos centros, fortaleciéndolos, abriendo los fines de semana y días festivos, y en el nivel hospitalario estamos articulando la red para que funcione como una red. ¿Sí? Eso es muy importante. Efectivamente, tenemos hospitales con una enorme tradición y estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta, los servicios, el abasto de medicamentos, también completar las plantillas de personal, porque desafortunadamente había plantillas muy incompletas, ¿sí? Con esta dificultad que se tiene para que de repente el anestesiólogo está en la mañana y el cirujano en la tarde, y entonces no hay manera de que haya una correspondencia. Entonces encontramos la situación de la Secretaría de Salud así y lo estamos ordenando. Yo diría que ahora tenemos ya un día típico de funcionamiento, me gustaría comentarlo. Por supuesto, doctora, claro que sí. Damos, por ejemplo, 14,588 consultas, digamos en promedio de un día típico. Al día. 1,760 urgencias atendidas, 300 egresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas 167, 88 nacimientos que se atienden por día, estudios clínicos van alrededor de 21,500, estudios de rayos X 2,500, acciones de prevención sobre 4,000. Entonces es una actividad muy intensa, tenemos 230 centros de salud y 32 hospitales. Y en este aspecto, doctora, ya que están ampliando los servicios de salud y esta manera ambulatoria de poder acercar la salud a la casa de la gente que no pueda trasladarse precisamente de su domicilio a un centro de salud por la edad, por alguna dificultad, incluso a nivel de su propia salud, se vieron en la necesidad, sí entiendo que de hacer una reestructuración en cuanto al personal médico, al personal de enfermería, etcétera, etcétera, incluso yo me imagino que hasta el administrativo, ¿no? Porque necesitan mucha gente que esté abarcando todas las áreas hospitalarias. ¿Contrataron más personal, doctora? Sí, ha habido alguna contratación, pero sobre todo hemos estado eficientando los recursos, hemos hecho una relocalización de recursos, una redistribución y sumando capacidades institucionales. Aquí, por ejemplo, Salud en tu Casa, salimos en brigada junto con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Van de la mano las dos instituciones. Vamos de la mano. Esta brigada también forma parte del programa de envejecimiento digno y ahí sumamos recursos, sumamos capacidades institucionales
Y esto es un ejemplo muy claro de la actividad intersectorial que la doctora Sheinbaum ha colocado como prioridad de su gobierno para construir una ciudad de derechos. Y vaya que sí, doctora, porque estamos ante una ciudad, una urbe tremenda, Sí. con demasiadas necesidades, demasiadas diría yo, y demasiado estrés, el traslado, el tráfico, la contaminación, momentos de inseguridad, etcétera. Yo creo que todo eso va mermando la salud de los capitalinos, y en todo eso se tienen ustedes que focalizar, ¿cierto? Claro, pero justamente todos estos aspectos, la condición de vida, el trabajo, la seguridad, la recuperación del espacio público, el avanzar en entornos seguros, todo esto lo estamos haciendo de la mano con otras secretarías, sumando esfuerzos con una directriz muy importante de la jefa de gobierno de construir una ciudad de derechos, y eso abona a los determinantes sociales de la salud. Es decir, si tenemos trabajo, si tenemos agua potable, acceso a una alimentación de calidad y segura, si tenemos información suficiente, si están disponibles los servicios, si el entorno brinda espacios de convivencia, brinda espacios de recreación, ¿sí? Los aspectos culturales son muy importantes y se están llevando al barrio. Todo esto pues abona a una ciudad de derechos y a producir salud, y es nuestra apuesta. Para nosotros, yo señalaba, la salud es el centro, ¿sí? Hay que atender la enfermedad, por supuesto, hay que reducir el sufrimiento, por supuesto, pero hay que producir salud en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario y para la ciudad. Entonces, ¿están focalizando todos sus esfuerzos, doctora, por ejemplo, en materia preventiva? Si bien es importante, ya digamos la población está enferma o un sector está enfermo, bueno, entonces se tiene que trabajar directamente en la curación o el tratamiento. Pero si abarcamos, por ejemplo, o tienen ustedes considerado, por ejemplo, programas de prevención, pues entonces ya incluso el gasto que tiene el gobierno de la Ciudad de México para atención y tratamiento, pues disminuye, ¿no? Sí, esa es una disminución a largo plazo, pero efectivamente, como lo señala, por un lado hay que atender con dignidad, con calidad, atender a sujetos de derecho, ¿verdad? Porque no son personas que tienen que ser atendidas como sujetos de derecho, porque estamos pensando en garantizar el derecho a la salud. Eso es para los enfermos, para los que requieren ya una atención específica. Ya una atención, claro. ¿No? Hospitalaria, ambulatoria, en un centro de salud. Tenemos todas las actividades de prevención, donde la vacunación, ¿no? El monitoreo de la calidad del agua, una serie de actividades, la orientación nutricional son muy importantes, y todo lo que tiene que ver con fomento y promoción de la salud. Y ahí entra esto que señalo, toda la actividad que se hace antes de que aparezca la enfermedad, para evitar la aparición de la enfermedad, que va desde las recomendaciones individuales y familiares, por supuesto es lo que usted señalaba en la cápsula anterior, ¿no? O sea, el desayuno suficiente, claro, por supuesto. de calidad, con frutas locales, con esta de temporada, pero también una serie de cosas que es la vigilancia sanitaria de la ciudad, la promoción, por ejemplo, del consumo de agua, ¿no? De agua natural, la promoción y el esfuerzo porque haya agua potable disponible, el esfuerzo, por ejemplo, que el alimento esté disponible y sea de calidad, el esfuerzo sobre el etiquetado, que sea entendible, que claro, ahorita hay un supuesto, debate. Es bien importante ser claros hasta en estos importante, aspectos, ¿verdad, claro, doctora? Ahora entiendo por qué el programa Salud en tu Vida abarca todo un concepto. Exacto. No es solo precisamente el cambio de nombre de un proyecto anterior a este, ya queda claro que, por ejemplo, antes el médico en tu casa, ahora es Salud en tu casa, con esta serie de brigadas que ustedes ya tienen establecidas, pero el concepto Salud en tu Vida es un concepto muy amplio, muy completo, y para eso te vamos a presentar una serie de datos que vamos a platicar precisamente aquí con la doctora, que es la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Los presentamos para que entendamos más a detalle lo que es el programa Salud en tu Vida. ¿Quiénes conforman el programa Salud en tu Vida? Los 120 médicos del programa anterior se incorporarán a esta nueva estrategia. Se integrarán 120 brigadas, 80 médicos de la Secretaría de Salud, 40 médicos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 80 enfermeras, 110 promotores y 1,200 educadoras de atención social y gerontología. ¿Quiénes conforman el programa Salud en tu Vida?
Estamos hablando, por ejemplo, lo que integra el programa Salud en tu Vida, 120 médicos del programa anterior que se incorporan a esta nueva estrategia de salud. No habría por qué no considerarlos, es decir, si ya se venía trabajando con un equipo que venía funcionando, ya solo integrarlos a un nuevo concepto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es todo esto de las 120 brigadas, los 80 médicos de la Secretaría de Salud, las 80 enfermeras, los 110 promotores, 1,200 educadoras? Me imagino que también se trabajó mucho en una especie de entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Por lo que usted me está diciendo, doctora, el trato de primera instancia tiene que cambiar. Claro. Porque sí existen muchas quejas, ¿no? Hay otras instituciones a nivel federal, por ejemplo, que no me atienden, que están de mal humor, que me tienen esperando tanto tiempo. Yo creo que están trabajando también en esto para corregir esta serie de cuestiones, ¿no? Esa es una parte muy importante porque tenemos que recuperar la ética pública de servicio, de trato digno con sujetos de derecho. Eso es muy importante. O sea, las personas, todas las personas, requerimos un trato respetuoso, ¿sí?, y digno. Y más si están en condición de vulnerabilidad, como sería el caso de las personas que son visitadas. Son 130 brigadas ya. Ya son 130, ya aumentaron. Sí, salud en tu casa. Porque también tenemos salud en tu escuela y salud en tu comunidad. Por eso es el concepto amplio de salud en tu vida. Salud en tu vida. Entonces, estas brigadas, afortunadamente, por ejemplo, las profesionales de gerontología que están adscritas a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, son personas que se han ido formando y que ya tienen una larga trayectoria de trabajo con adultos mayores, por ejemplo. Entonces, es una experiencia, una sabiduría que ya tienen estos grupos de trabajo. Igual los médicos que salen, pues es gente que ya ha tenido experiencia de trabajo de campo, que tiene experiencia de salir y tratar con personas en condición de vulnerabilidad extrema. Entonces hay mucha más sensibilidad, pero esto lo estamos haciendo para todo el personal. Llevamos talleres de derecho a la salud, por ejemplo, en este trabajo con salud en tu colonia. Salud en tu escuela están las brigadas de salud escolar, que son 40 brigadas de salud escolar que están trabajando día a día en las escuelas públicas, donde dan orientación, tienen un trabajo muy importante para la formación de una mirada de salud con los niños y con los jovencitos. Y qué bueno que se esté abarcando precisamente, qué bueno que se trabaje con los grupos más vulnerables, finalmente los niños, las mujeres, los adultos mayores, pero el programa Salud en tu Vida abarca la salud en general. No significa que un adulto de 40 años no se enferme, no le pase algo, o incluso un accidente, ¿no? Los servicios de emergencia que manejan ustedes en el sector a través de sus centros hospitalarios, pues es importante de atención cuando ocurre un percance. Y al respecto de esto, doctora, tenemos más datos que queremos compartir a través de los siguientes gráficos que vemos a continuación y los platicamos con la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Qué se incluye en el programa Salud en tu Vida? Diagnóstico, pruebas rápidas, muestra de algunos análisis, medicamentos básicos, valoración psicoemocional, referencia a unidades de atención, terapia de rehabilitación física y cuidados paliativos. Y precisamente veíamos una serie de atenciones, datos importantes de los que también se integra en el programa de Salud en tu Vida. O sea, no solo es llegar y atender un accidentado, sino desde atención médica hasta atención psicológica, doctora. Claro, nosotros tenemos la atención en un amplio abanico, como ya lo señalamos, desde promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención, rehabilitación y lo que sería cuidados paliativos y acompañamiento a la muerte digna. Entonces, en ese abanico también trabajamos con todos los grupos etarios en la lógica de curso de vida, ¿no? O sea, bueno, el recién nacido requiere ciertas atenciones, la madre recién que acaba de tener a su bebé, el puerperio, requiere ciertas atenciones, las mujeres en general en distintos momentos de su vida requieren algunas atenciones específicas. Entonces los programas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva en la lógica de derechos están impulsados en todas las unidades de atención ambulatoria y también en los hospitales.
todo lo que tiene que ver con prevención, por ejemplo, bueno, toda la vacunación universal está en las unidades ambulatorias, sobre todo, y en las semanas nacionales de salud. Tenemos también lo que tiene que ver con rehabilitación, pues tenemos algunas áreas que son punta de lanza. Nosotros no tenemos tercer nivel de atención, es decir, hospitalización súper especializada. Claro, que sería el caso de los institutos, por ejemplo, ¿no? Nacionales. Sí. Con ellos tenemos convenios, pero en nuestros hospitales hay una especialización importante en algunos campos. Por ejemplo, tenemos una clínica de columna muy reconocida. Tenemos en el hospital de Rubén Leñero. Tenemos, Valbuena es muy reconocido por su capacidad de respuesta a traumatismos, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con medicina de urgencia, de emergencia. Sí. El mismo caso que Joco. Tenemos, por ejemplo, el pediátrico Moctezuma, donde hay tratamiento para niños con cáncer. O sea, tenemos esas especializaciones que es un segundo nivel de hospitalario con especializaciones. Y entonces esto que señalaba, los datos que señalaban, son apenas una pequeña, datos de un programa que está inmerso en el conjunto de salud en tu vida, con todo este abanico de opciones. Aquí es muy importante porque estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta. Es algo que no se hace tan rápido, pero estamos de verdad comprometidos con la directriz de la doctora Sheinbaum de que esto tiene que funcionar al 100% el sistema de salud de la ciudad para atención a población no derechohabiente. ¿Y le parece, doctora, si vemos una línea de tiempo que nos preparó también nuestra producción para ir conociendo más a detalle la historia de la Secretaría de Salud, cómo ha venido trabajando a lo largo de los años y qué es lo que está haciendo en la actualidad? Y lo vamos comentando al mismo tiempo. ¿Le parece, doctora? Claro que sí. La vemos a continuación. Bien, en 1940, 12 centros de salud y 48 módulos de atención, la historia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En 1950, por ejemplo, ya eran 21 centros de salud, 1970, 50 centros de salud y se implementaba ya el programa de atención primaria en áreas marginadas. Todo esto iba avanzando, iba creciendo conforme iba avanzando el tiempo, pero sobre todo porque también yo me imagino, doctora, que van creciendo las necesidades, va creciendo la población y se va presentando una serie de cambios epidemiológicos. En la actualidad, doctora, ¿de qué es lo que más padecemos los capitalinos? ¿De qué nos enfermamos más? Bueno, la ciudad, como todo el país, ha tenido un proceso de transición demográfica, ¿sí? Donde hay el envejecimiento de la población y la reducción del número de nacimientos, como todo el país. Pero en las zonas urbanas esto es mucho más agudo. Entonces, ¿qué prevalece ahora? No se han desplazado del todo las enfermedades infecciosas, sí de las causas de muerte, pero no como causas de enfermedad, se siguen manteniendo. Diarreas, este tipo de enfermedades. ¿Sí? Respiratorias. Gastrointestinales, etc. Exacto, parasitosis, siguen estando como causas de enfermedad, menos que en los 60s y en los 50s. Pero sigue estando presentes. Siguen estando presentes, pero ya no producen tantas muertes como producían en los 60s, en los 70s. Ahora, ¿cuál es la problemática mayor de la ciudad? Pues las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Tenemos como primera causa de muerte enfermedades del corazón, donde el infarto agudo del miocardio tiene un peso muy importante. Segunda causa de muerte, la diabetes mellitus. Tercera causa de muerte, lo que sería todo lo que tiene que ver con tumores malignos. Cuarta, enfermedad cerebrovascular. Entonces, si vemos este despliegue, son enfermedades crónicas. Así es. ¿Sí? Entonces, ahí es importante. También tenemos un ascenso del problema de las adicciones, que se expresa como problemas de salud mental, ¿sí? Como problemas de adicciones, como la problemática ligada muchas veces a accidentes, que están en el 8º lugar, también a problemas de violencia, que están en 9º lugar. Y tenemos también otro bloque importante
que ya señalaba que son lesiones, ¿no? Lesiones accidentales y lesiones Que es muy común, por intencionales. ejemplo, en el caso de los adolescentes, los jóvenes que salen de fin de semana, que también para ese sector es la principal causa de muerte, ¿no? El asunto de los accidentes a nivel nacional, ¿no? No la principal causa de muerte, pero sí está entre las tres primeras. Entre las tres primeras. Entre las tres primeras está. Y aquí tenemos algo muy importante en la ciudad. Todos los programas también, por ejemplo, que también la Secretaría de Salud participa, el alcoholímetro. El alcoholímetro y toda la parte que tiene que ver con información, con consejería, con programas que orientan a un consumo, ¿sí?, responsable, es muy importante. Son muy importantes estos programas porque sí han reducido el número de percances, y por lo tanto el número de personas heridas y por lo tanto el número de personas fallecidas. Exacto, pero como lo señalaba, es cambiante el modo de vida de la ciudad y ahora que tenemos problema, por ejemplo, con accidentes en vehículo de motor, ya está desplazado el consumo de alcohol por el uso del teléfono celular. Entonces está ahí teniendo un impacto importante en accidentes y tenemos que atender eso. Por ejemplo, en el caso del Hospital Joco, ¿no?, que ha de recibir un número importante de personas que llegan en trauma, y la mayoría me imagino que es la expresión no tanto por alcoholismo, no tanto por drogas, sino por la utilización de un dispositivo móvil mientras se maneja. Sí, estos hospitales generales, Valbuena, Joco, Villa, reciben accidentados, pero de muy diversa naturaleza, atropellados, reciben lesionados por riñas, por conflictos, y también por estos accidentes típicos, digamos típicos entre comillas, de los jóvenes, donde o es por el celular o es por el consumo excesivo de alcohol. Exactamente. Y doctora, ¿cuáles son los siguientes retos? ¿Cuáles los grandes desafíos que vienen a continuación para la salud en la capital del país? Me imagino que tienen contemplado ya de manera administrativa un presupuesto precisamente para la obtención, la compra de medicamentos, las vacunas. Ya se viene final de año, ya estamos prácticamente en los meses en los que hay que poner la vacuna de la influenza y otro tipo de vacunas para los adultos mayores, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los retos que vienen a mediano plazo y corto plazo, doctora? Sí, digamos a corto plazo, pues cerrar el año teniendo los servicios estabilizados, ¿no? El compromiso fue llegar al 90% de abasto, que estén funcionando los equipos médicos para que se pueda atender con suficiencia, se pueda atender con esta complejidad que hablábamos de enfermedad y problemas de salud en la ciudad. O sea, esa es una vertiente muy importante. Otra vertiente muy importante es fortalecer los programas de promoción y prevención de la salud. Aquí, por ejemplo, tenemos previstas ya las dosis para vacunación contra influenza. En octubre se empieza a difundir el periodo de vacunación, de aplicación. Entonces ahí igual la llamada a que los grupos a los que les corresponde ser vacunados, que acudan a las unidades de salud. Tenemos un stock, si bien no es enorme, es suficiente para concluir el año de vacuna triple viral, que es la que incluye sarampión. Exacto. Para contender con los posibles casos que están apareciendo. Ya ven que están apareciendo varios casos en el país y a nivel mundial. Son casos importados en el país. Sí. La Ciudad de México hasta este momento no ha manifestado ningún caso de sarampión. Fabuloso. Pero hay que estar alerta, tener un stock de dosis. ¿Y están preparados por cualquier circunstancia? Estamos preparados. Fabuloso, doctora. Qué bueno que haga la aclaración. Y tenemos un colchoncito para seguir vacunando de aquí a diciembre. Esperamos que en noviembre más o menos la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que ya hizo una compra adicional, porque ustedes saben que falló la empresa que iba a entregar este biológico, que en ese momento nos distribuyan biológicos y nos veamos reforzados. Fabuloso. Pero estamos, digamos, avanzando, hay este compromiso, trabajamos todas las horas que sean necesarias para que la ciudad tenga un buen sistema de salud, un buen sistema público de salud y la seguridad sanitaria de la ciudad esté garantizada. Entonces, doctora, podemos concluir que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, tiene salud.
precisamente para todas las atenciones por los cuales ha sido creada, precisamente para los capitalinos o para quien necesite una atención médica en la capital del país. Claro. Muy bien. Doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Un gusto conocerla y platicar con usted. Esta es su casa. Bienvenida las veces que desee. Gracias. Y poder dar la información necesaria. Que igual, un saludo a todo su auditorio. Muchísimas gracias, doctora. Hacemos una pausa en Código Salud, no nos tardamos nada. El siguiente tema, esquizofrenia. Quédate con nosotros. Tema complejo.